Muy buenos días, hermanos. Buenos días a todas las familias que se conectan con nosotros en esta semana después de este puente y de este confinamiento general aquí en Cundinamarca. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser en nuestro hogar para celebrar dignamente la Santa Eucaristía. En nuestra casa también es un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo. Hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del 46 al 50, nos dice que el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. El que cumple la voluntad de Dios. No es el que se refiere solamente a la afinidad de carne y de huesos, sino aquel que cumple a nivel espiritual esa voluntad divina. Vamos a celebrar con mucha fe y con mucho amor esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que se manifiesta en su palabra, en su pan partido en la mesa, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Adolfo Enrique Garzón, un año de fallecido. Ofrece su esposa, hijos, nietos. Que el Señor lo tenga gozando en su gloria y haya perdonado todos sus pecados. Don Adolfo le celebré el año antepasado los 70 años de matrimonio. Y ya Dios lo llamó y la esposa también está muy enfermita. Pero Diosito los bendice y los acompaña. Hoy elevamos una plegaria muy especial por ellos, especialmente por Adolfo, por esos hijos maravillosos que Dios le concedió y que siempre vieron por él durante toda su vida. Que el Señor le perdone todos sus pecados. Hermanos, humildemente reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Tú que siembras en nosotros la buena semilla, que eres paciente y misericordioso con todos. Tú que separas la cizaña del trigo, oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Padre, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado,
a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galaad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como fuiste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros hemos venido escuchando el Evangelio, el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ayer escuchábamos del versículo 38 al 42, hoy del 46 al 50.
Y hay una cosa muy linda del Evangelio que nos está exponiendo Mateo, publicano, y es precisamente que Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue actuando con la gente. Y lo vemos a Él compartiendo con las personas. Él está reunido, está congregado, va y busca, une, trae a la gente, los forma, los educa, los instruye y hace muchas cosas maravillosas. Si nosotros vemos el Evangelio, Jesús está haciendo algo perfecto, algo maravilloso, y es la voluntad de Dios. Y está congregando a las personas para que todas en torno a Él hagan la voluntad de Dios, no la voluntad de Jesús, sino la voluntad de su Padre. Y en este capítulo 12 y estos versículos cortos nos dan una lección magnífica, grandiosa del Evangelio. Se encuentran reunidos. Y van los discípulos, y uno de los que estaban allí le pregunta: oye, maestro, o sea, está explicándoles, está instruyéndoles: oye, maestro, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Mire esa pregunta que les hace. Pero Jesús le responde, y no es que sea despectivo con su madre ni con los seres queridos, con los que son de carne y hueso, sino que Él le dice y le responde con la pregunta. Mire lo que dice: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él les contestó al que le avisaba con otra pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Uno por lo general, cuando uno pregunta, ¿qué responde? Normal, ¿cierto? Da una respuesta afirmativa o negativa. Pero Jesús responde con otra pregunta: ¿quiénes son? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalándolo, mire, dice Jesús, señalando a los que estaban ahí, o sea, los discípulos y los que estaban instruyendo, le dicen: los que cumplen la voluntad de mi Padre, esos son mi hermana, mi hermano y mi madre. No se está refiriendo solamente a la parte carnal, la parte de la afectividad y la parte de la cercanía cuando somos hermanos de carne y hueso. Se está refiriendo a la parte espiritual. Jesús está dando una lección aquí y señalando a los discípulos que aquel que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, aquel que asume el proyecto de su reino, aquel que se encuentra en la Eucaristía. Yo creo que ahí es donde está la lección más hermosa y más grande. En la Eucaristía, cuando nos encontramos, ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Todos los que estamos aquí somos hermanos en Cristo, no por la parte carnal, sino la parte espiritual. Esa es la parte más hermosa y esa es la celebración de la Eucaristía. Y yo creo que después de esta pandemia tenemos que mirar que eso es lo que tenemos que hacer, el papel de Jesús, cómo congregar a las personas para formar una unidad. Muchos estarán desanimados, otros estarán tristes, otros estarán ansiosos, otros tendrán tantas cosas que cada uno puede tener en su vida, pero lo más importante es que Jesús está siempre con nosotros y está invitándonos a unirnos a Él. San Agustín, nuestro padre, refiriéndose a la Santísima Virgen María, diría: María concibió primero a su Hijo Jesús por medio de ¿qué? De la palabra. Primero la concibió por medio de la palabra, o sea, por medio de que escuchó y, por supuesto, tuvo un contacto con la palabra. Y después la concibió por la encarnación. Cuando por obra del Espíritu Santo se engendró su Hijo. Qué bello, eso de San Agustín es maravilloso. La concibió primero por la palabra y después la concibió por medio de la encarnación del Hijo de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí. Eso, mire, eso es yo no sé, es algo tan maravilloso que uno como que dice: oiga, Agustín y todos nosotros y los que somos hijos de él,
buscamos en esa palabra, en ese espíritu, en esa Eucaristía, que la palabra es la que nos llama a nosotros para poderlo comer después y poderlo consumir cuando celebramos la Eucaristía con fe. Cuando nosotros vivimos y desde el cielo recibimos la efusión de su Espíritu y se nos da como alimento para que nosotros lo comamos y lo bebamos y nos convirtamos en otros Cristos. ¿Para qué? Para hacer el bien. Y mira cómo termina el Evangelio. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Ese es mi hermano y mi madre. El que cumple la voluntad. Muchas veces nosotros y en nuestra vida pensamos que el estar más unidos en la familia, estar más cercanos en la familia y no desprender de Dios y cada uno hacer lo que tiene que hacer. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, estamos desunidos. Jesús quiere la unidad y que congrega, hace la paz y por supuesto entabla un puente, una relación entre todos para que podamos ser hijos de Él. ¿Cómo será el amor de Dios tan grande que por amor, que porque Él nos ama, nos ha salvado y porque nos ha salvado, nos llama a ser santos? Gracias por el amor de Él. Si no fuera por el amor de Jesús, no podríamos llegar a ser santos. Acuérdense que yo lo decía esta semana que los amigos, o sea que hoy en día tener amigos es muy difícil. O sea, no es fácil tener un amigo. Es muy complejo porque los amigos hoy en día son contaditos con los dedos de la mano y sobran dedos. Y por eso dice un dicho que el que consigue un amigo consigue un tesoro. Pero ¿dónde están los amigos? No es el que le sonríe y que le dice, ay, tan lindo que es. No, porque ese amigo muchas veces por detrás te está fallando, te está clavando un cuchillo. Ese no es el amigo. El amigo es el que está en las buenas y el que está en las malas, el que te acepta tal como eres. Como la mamá que le dice, hijo, a pesar de que eres desobediente, a pesar de que eres maleducado, lo que quieras, así te acepto, porque tú eres mi hijo, así te acepto tal como eres. Ese es el verdadero amigo, el que está ahí, ese amigo que se convierte en un cómplice, pero un cómplice en el sentido de que es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad que a mí me corresponde. Y el amigo puede decirle y puede hacerle correcciones y puede llamarlo, oiga, está equivocado, por ese camino no es. Ese es el verdadero amigo. A veces los amigos alcahuetas son los que lo ayudan a hundirse para que se vaya más al vacío y a lo hondo. El verdadero amigo es el que te saca y te ayuda para que crezcas y seas mejor. Y ese es Jesús. Jesús quiere que tú seas mejor cada día, que tú seas una persona distinta, que te encuentres con la Eucaristía y puedas celebrar y puedas cumplir la voluntad de Dios para decir, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los que cumplen la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga hoy en este inicio de semana. Le pedimos por este tiempo que estamos viviendo tan difícil, pero también tan esperanzador. Hay muchas cosas negativas, pero hay cosas muy positivas, cosas muy lindas que podemos vivir, sacar de este tiempo que hemos tenido de confinamiento, de poder hacer el Santo Rosario, de poder orar más espiritualmente, de poder encontrarnos con nosotros mismos, de mirar a un espejo y vernos nuestro rostro, nuestra cara, y ver que hoy, se lo digo de corazón y con mucha fe y con mucho amor, cómo valora uno cada detalle. Hoy todos los detalles son importantes en la vida. Hasta el mínimo detalle es tan importante como el detalle más grande que puede existir en nuestra vida. El mínimo detalle se convierte en un motivo y en una ilusión para seguir adelante. Que Mamita María y nuestro Señor en la Eucaristía, en el encuentro del pan, nosotros también podamos ser y cumplir esa voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste las de Abel, para que la oración de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y con todos los santos te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, sus amigos, diciendo: tomad
comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo José Miguel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos Adolfo Enrique Garzón, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Mónica, Santa Rita de Casia, Santa Laura Montoya, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es mi hermana y mi hermano y mi madre? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo. Oremos al Señor con confianza, con la oración que Él mismo nos enseñó y que podamos cumplir siempre la voluntad del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros días, en nuestra patria Colombia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oremos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Aquí está Cristo, aquel que Jesús llama todos los días a cumplir su voluntad. Ese es mi hermana y mi hermano y mi madre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge y confía en Él. El cuerpo.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No me habéis vosotros elegido, y yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá. Os améis los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Comunión espiritual para las personas que nos ven y siguen la Santa Eucaristía y participan dignamente de ella. Oración de Santo Tomás de Aquino. Gracias te doy, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme espiritualmente a la participación del sacramento del sacratísimo cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre clementísimo, que esta sagrada comunión espiritual no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de la caridad, paciencia y verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perpetua y perfecta. Amén. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano Adolfo Enrique Garzón, por la misericordia de Dios, y todos los fieles difuntos descansen en paz. Nos encomendamos a la Madre del Cielo, pidiendo que nos ayude a ser sus hijos y cumplamos la voluntad de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salud, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Gracia. Ruega por nosotros. Invitamos a todas las personas que a bien tengan seguir colaborando con el apoyo de la Iglesia, con el apoyo y sustento de todos los empleados y también de todos los que piden que les ayudemos con un mercadito. Si ustedes nos ayudan y apoyan, por supuesto que nosotros lo podemos hacer. Pero si no nos ayudan, es difícil, porque ¿de dónde vamos a sacar? Todas las personas de bien corazón en el despacho parroquial está abierto. Pueden traer sus donaciones y con la secretaria las pueden dejar. Les agradecemos su apoyo, su colaboración y que Dios nos ayude para que pronto nuevamente podamos abrir los templos y celebrar la Santa Eucaristía y congregarnos como hermanos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los bendiga y los acompañe siempre. Con la alegría que el Señor nos da y el auxilio de Mamita María, podemos ir en paz. Un excelente día para todos, hermanos. María